¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a este segundo capítulo ya del podcast acá en PonteFit. Un podcast de motivación, un podcast de reflexión, principalmente de reflexión. Yo aquí vengo a exponer mi pensamiento. No tengo la verdad absoluta de nada, no tengo la razón. Simplemente expongo mis pensamientos. Pueden motivarte, pueden hacerte reflexionar, pueden hacerte ver cosas desde otro punto de vista que no lo había visto nunca. Pueden aburrirte si es que es el caso, pero no lo creo. Ojalá que no, podría ser. Pero no quiero que tampoco pienses que yo vengo aquí a decir la verdad absoluta, sino que simplemente vengo a hablar temas, a exponer mis reflexiones y le titularía como Según yo. Hoy vamos a hablar como viste en el título, de vivir de tu don. Está muy conectado con el primer capítulo en donde hablamos de levantarte temprano y de poder aprovechar ese tiempo, ser un poco más productivo y tratar de escapar un poco de este sistema de lunes a viernes, del trabajo y luego sábado y domingo, que es el descanso y la evasión de esta semana, en que lamentablemente el domingo no estamos haciendo la idea de nuevo el lunes al trabajo y eso por años, con 2 semanas en verano, una semana en invierno de vacaciones y listo. Entonces hablábamos de eso en el primer capítulo y ahora me gustaría conectarlo con eso, de vivir de tu don. Y te quería hacer la siguiente pregunta comenzando el podcast. Piensa, a lo que te dedicas ahora si estás trabajando, ¿es lo que querías hacer cuando niño, cuando niña? Piensa, recuerda cuando eras niño, cuando eras niña, ¿qué querías hacer? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cuál era tu sueño? Todos teníamos distintos sueños. Por ahí me puede aparecer alguien que quería ser astronauta, que quería ser bailarina, alguien que quería ser luchador de algo, futbolista, el que quería, el que quería hacer distintas cosas. En mi caso quería ser chofer de micro y que es un sueño bastante raro, pero a mí me gustaba ser y me hubiese gustado ser chofer de micro. De hecho, todavía tengo pendiente cumplir ese sueño. Me han ofrecido hartas micros, en ese tiempo las micros amarillas, entonces tengo pendiente ese sueño. Pero ese era el sueño puro que teníamos, el sueño de las cosas que queríamos hacer cuando chicos, que todos sabemos que finalmente se vio contaminado, inundado en alguna edad por el tema monetario, el tema económico. Y principalmente el pensamiento eran dos. Era, ese trabajo no me va a dar dinero, mejor estudio ingeniería civil industrial, que sí me va a dar dinero. Y finalmente ningún niño a los 5 años dice, oh, y cuando grande quiero ser ingeniero civil industrial. Ni siquiera saben. Yo creo que ni siquiera los ingenieros civiles industriales saben muy bien a qué se tienen que dedicar, porque es un poco amplio. Pero se entiende el punto de que finalmente todas las decisiones las tomamos en base al dinero. Esto me va a dar más dinero. O tenemos la otra parte que es, no, esa carrera, yo quería ser astronauta, quería ser científico. Esa carrera es muy cara. No tengo el dinero para estudiarla. Para prepararme desde la enseñanza media en adelante, que es, en realidad hay gente que se prepara desde la enseñanza básica en colegios más caros donde se supone que te garantizan una mejor educación o más personalizada y que te asegura los resultados desde la base hasta llegar a graduarte de una universidad muy cara en donde te pueden dar esos conocimientos. Y también es la realidad, que no hay dinero para hacerlo y no puedes acceder a ciertos préstamos, etc. Entonces en algún momento se vio truncado este sueño de lo que tú realmente querías hacer, a lo que realmente te querías dedicar. Y terminaste, o terminamos, en mi caso también en algún momento, haciendo lo que podíamos y lo que nos daba dinero en ese momento. Yo pasé por varios trabajos que obviamente no eran mi sueño. Trabajé, y esto es para que también me vayas conociendo y quizá algunos piensan que yo trabajé siempre en los escenarios, en el humor. Y de partida no me considero comediante. Fue una habilidad que fui desarrollando, forzado por mí mismo, por empujarme, por la curiosidad o por el desafío de un área completamente distinta a mí. Pero en realidad yo trabajé de pioneta repartiendo sacos de comidas de perro, donde yo acompañaba al chofer del camión y teníamos que descargar sacos de comidas de perro en distintos puntos de venta. Trabajé en la construcción, no en una construcción grande, pero en 6 meses al menos o un año en una construcción de una casa donde llegábamos todos los días temprano a trabajar ahí a hacer la construcción entera, desde los cimientos, los fierros, el piso, las paredes, el techo, con mucho frío el que hace acá en Chile, en Santiago, y en todo Chile en realidad, en el sur hace mucho más frío. Trabajé de eso, trabajé de electricista, trabajé de técnico en electrónica, trabajé hasta vendiendo completo. Vendiendo en la feria, por supuesto que sí, vendiendo en la feria. Yo cuando estaba estudiando personal trainer, trabajé vendiendo en la feria y vendía bebidas los fines de semana.
En la semana estudiaba y trabajaba en un gimnasio y los fines de semana, sábado y domingo, trabajaba en la feria. Entonces era sacrificado. A veces me exigían salir de mi zona de confort de algunas personas que pasaban por ahí, que eran las que entrenaban la semana y después el fin de semana me veían vendiendo bebida, algo que yo les decía que no tomaran. Y lo peor de todo es que me compraban bebida. O sea, me están comprando algo que yo no les estoy diciendo que no consuman. Y que incluso a veces me tocaba trabajar con la dueña del puesto que me dio la oportunidad y que le mando muchos cariños y me hacía gritar las bebidas. Imagínate salir de tu zona de confort. Gritar las bebidas, yo no estoy acostumbrado, no sé cómo se hace, entonces tenías que sacar un grito. Bueno, he pasado por todos esos trabajos. No soy una persona que haya tenido mucho privilegio económico cuando pequeño. De hecho, todo lo contrario. Me he ido sacrificando. Y más que sacrificando, iba a ser un tema que también vamos a tocar. Y me gusta porque este mismo tema de podcast salió del podcast anterior. Y el que voy a decir ahora también, y lo voy anotando para que vaya un hilo y para que no se me vayan la idea. Pero me he ido sacrificando con el trabajo. Primero, en un área de trabajo o trabajando en el mundo físico, por llamarlo así. Yo sé que esto va a sonar un poco raro, pero voy a necesitar un poquito de tu atención. Esto no es tan práctico, tan tangible, pero en algún momento, cuando vuelvas a escuchar este podcast, cuando llevemos ya 10 capítulos, 15 capítulos, me vas a entender un poco más de lo que estoy diciendo. Pero trata de cambiar el mundo físico con mundo físico, con físico. O sea, trabajando más duro, trabajando toda la semana, trabajando muchas horas para poder juntar dinero, etc. Cuando después me di cuenta y fui conociendo y fui desarrollando que no hay que cambiar realidad con realidad, porque es muy forzado. O sea, yo veía, no sé, o hasta el día de hoy uno ve un auto, un Ferrari, y dice, pero ¿cuánto yo tendría que trabajar para comprarme un Ferrari? No me alcanza la vida para comprarme un Ferrari. Y es porque nadie que se compre un Ferrari cambia tiempo por dinero. Nadie que se compre un Ferrari, y repito, cambia tiempo por dinero, porque el tiempo es limitado. Y todos venimos con tiempo a este juego, a esta vida. Lo que tienes tú es tiempo. Y lo primero que uno tiene que hacer en este mundo que funciona por capitales, por dinero, es cambiar tu tiempo, que es lo único que tienes. No tienes nada más, vienes con las manos vacías, pero tienes tiempo. Entonces cambias tiempo por dinero. O sea, tú vas a trabajar de 8 a 6 y cambias tu tiempo por dinero, por un salario. ¿Cuánto vale tu salario? ¿Cuánto vale tu tiempo? Eso va a depender de la calidad de lo que hagas en ese tiempo, de qué tan específico es. Y eso se regula por oferta y demanda. O sea, si mi tiempo y todos los trabajos son muy respetables, pero se entiende la altura de miras con lo que lo estamos mirando y explicando. Es todo esto según yo. Que si tu trabajo lo puede hacer mucha gente y hay mucha oferta, no es tan difícil ni tan específico, este mercado de oferta y demanda que se regula solo, te va a pagar poco. O sea, si tu trabajo mucha gente lo puede hacer, no quiero dar ejemplos para que nadie se sienta mal ni nada, pero se entiende el ejemplo. Pero si tu trabajo lo puede hacer mucha gente, te van a pagar poco por ese tiempo. ¿Y qué hace uno? Va especializándose, va desarrollando tu calidad, tu conocimiento para que cada vez ese trabajo o ese tiempo que tú estás intercambiando sea de mayor calidad o en realidad más difícil de que otra persona lo pueda hacer. Entre más específico y más difícil, más te pagan por ese tiempo. O sea, si yo estudio una carrera, ya es algo específico. Si después esa persona estudia un magíster, un doctorado, ese conocimiento que tú estás entregando en ese tiempo es más escaso, por lo tanto te pagan más. Pero sigues cambiando tiempo por dinero. Ahora, velo desde el otro punto de vista. Los millonarios y billonarios compran tiempo. Imagínate el dueño de Coca-Cola. Bueno, es una mesa directiva, no entremos en detalle. Para el ejemplo fácil, imagínate que hay un dueño de Coca-Cola. Ya, diseñó Coca-Cola, impactó, que ese es otro tema al que vamos a llegar, con un producto, con una idea, que ojo con ese concepto, pero la idea tiene un precio infinito, una idea, pero ya vamos a llegar a eso. Impactó y la demanda de sus bebidas es altísima. Se pegó en todo el mundo. Todos quieren Coca-Cola. Entonces, les falta tiempo para vender todo porque me piden acá, me piden en el pueblo de al lado, el de lejos, el de a 2 horas más allá, me piden todos Coca-Cola. Entonces, ¿qué hacen? Compran tiempo. Compran el tiempo de una persona que lo venda por ellos. Entonces, yo no puedo multiplicarme y estar en 100 puntos de venta a la vez vendiendo mi producto, porque desarrollé la idea que impactó y gustó, pero compro tiempo y ahora me multipliqué por 100. Puedo estar en 100 puntos de venta a la vez. Y eso es porque ellos compran tiempo. Tú vendiste tu tiempo para estar en ese punto de venta y él te paga por ese tiempo. No sé si se entiende. Ellos compran tiempo y tú vendes tu tiempo. Eso es como en el plano físico. Y hoy nos fuimos para otro lado. Pero es el intercambio de tiempo por dinero. Que así también tenía pensado que se iba a llamar un capítulo completo. Tiempo por dinero. Bueno, eso es la realidad donde está la gran mayoría siempre. En ese mundo físico de tiempo por dinero. Ahora, ¿cómo salir de ahí y escalar?
si es que quieres. Hay mucha gente que está muy contenta con su trabajo, lo pasa bien, tal como dije en el capítulo anterior, lo pasa muy bien en su trabajo, le es satisfactorio, es justo lo que quería hacer, que qué coincidencia y qué maravilla y qué bendición. Pero mucha gente que no, y que está frustrada y que no le gusta ir a trabajar y que se siente mal todos los lunes a las 6 de la mañana, y por eso este podcast va a esa hora, para que lo vayas escuchando y vayas reflexionando. Entonces, siguiendo con la idea, todos, y esto ya según yo, y si estas son reflexiones que te pueden hacer sentido, mucho mejor, según yo, todos fuimos creados con un don distinto, pero todos tenemos un don especial, y tú lo sabes. Tú sabes que tienes un don especial, una habilidad especial, y según yo, en mis teorías, en mis voladas imaginativas, reflexivas, creo que el creador, el universo, Dios, como quieras llamarlo, según tu religión o según tus creencias, al crearnos, a cada persona le dio un don distinto de desarrollarlo para que la sociedad funcionara bien. O sea, a alguien le dio el don de ser el mejor barbero y le encanta y le apasiona ser barbero, a otro le gusta cuidar el jardín y podar plantas y la naturaleza, a otra le gusta bailar, a otro le gusta investigar. Entonces todos tenemos un don que puede servir a la sociedad. Ahora, ese don, como estábamos hablando anteriormente, se vio aplacado por este sistema en donde a uno le interesó más entre que no lo podía pagar o que le daba más dinero, y se fue por otro lado y reprimió su don. Entonces, una forma de poder identificar cuál es tu don, con qué don viniste al mundo, y si tú eres de los que está pensando, no, es que yo no tengo ninguno, todos, y esta yo creo que es una ley universal, todos tenemos un don. Todos, sin excepción, todos los humanos tenemos un don que podemos desarrollar. ¿Cómo poder identificarlo? ¿Qué haces en tu tiempo libre que te entretiene? O mejor dicho, cierra los ojos y realiza la siguiente visualización. Ya tienes todo el dinero del mundo. O sea, solucionado el tema del dinero, que fue lo que te está moviendo en general, al trabajo ahora, a lo que estudiaste, a todo. Ya lo solucionaste. ¿Qué harías gratis el resto de tu vida que te entretiene? Por ejemplo, yo trabajo en la oficina de 8 a 6, pero en mis tiempos libres me encanta podar bonsáis. Me encanta tener plantas y poder regarle, y me meto ahí y investigo de las tierras, de los sustratos, de cuánto sol, cuánta temperatura, y me encanta. Me relaja y estoy todo el rato ahí, y es lo que me distrae de mi trabajo, y es donde pasa el tiempo y no me doy cuenta porque estoy en un estado de concentración en donde el tiempo no existe, que es un estado de trance, en donde uno se sale y se relaja su sistema nervioso, porque como te encanta y te apasiona, no hay que pensar mucho, simplemente fluir en lo que te gusta. Si te encanta dibujar, si te encanta pintar, uno está pintando, y lo que tiene en común este don cuando se desarrolla, lo que te apasiona, lo que te gusta realmente, lo que tiene en común, y cómo lo puedes también identificar, es que uno dice, no, cuando lo hago me relajo. ¿Y por qué me relajo? Porque tu sistema nervioso descansa, porque estás en un trance, pero no te das cuenta. Cuando uno está jugando cualquier cosa, o está leyendo, o está metido en algo, o está meditando, el sistema nervioso se relaja porque uno lo hace automático, porque está en un estado de flow haciéndolo. Estoy dibujando, pintando, se me pasa el tiempo, y una de las características de cuando uno entra en ese estado de trance de flow es que el tiempo pasa volando. No sé cuánto pasó, puede que haya pasado poco tiempo, o generalmente pasa mucho tiempo en que llevo pintando, relajado con una música ad hoc, y eso es porque en este estado no existe el tiempo y tu sistema nervioso se relaja. Entonces tú te relajas, y si estás pensando en qué actividad te da eso o te gusta, ese es tu don, y lo acabas de encontrar y lo acabas de identificar. ¿Qué me gusta hacer a mí? Esto. Estoy grabando, no tengo idea de cuánto tiempo ha pasado. Entro en un estado de flow en que estoy explicando, en que me concentro, en que puedo ayudar a alguien, y quizás siempre ha sido así. Siempre me ha gustado compartir. Siempre que llego a algo y tengo algún beneficio, alguna información, me gusta compartir lo que los demás sepan. En el tema físico estudié, investigué, y uno de mis sueños, no sé por qué, primero era como por vanidad cuando era más adolescente, pero después fue por algo de empuje, era tener abdominales. Yo veía en la televisión, en los superhéroes que tenían los abdominales marcados, y era muy difícil. Yo era un niño como con sobrepeso, que era muy difícil. Entonces, cuando lo logré, yo decía, veo tanta gente que lo quiere tener y quiere hacerlo, que yo ya lo logré y ya sé cómo hacerlo. Bueno, en ese tiempo, investigando y teniendo el conocimiento y poniéndolo en práctica, lo logré. Después lo perfeccioné, pero ahora lo quería compartir, y siempre mi don fue enseñar cosas que sé. Ahora he logrado, además de lo físico, y aquí lo puedo decir porque creo que estamos en confianza, son personas que ya me conocen y saben que yo no quiero ni ostentar, ni venir acá a poner cosas encima, ni mucho menos aparentar, ni nada de eso. Simplemente quiero ayudar, pero
he podido lograr un estado físico del cual me siento orgulloso y que el que comparto en este mismo canal. Y he logrado tener un estado mental del cual he ido aprendiendo de paz, de tranquilidad, que quiero compartir también. Y también pude obtener hace muy poco, de hecho, desde que estoy solo, independiente, desde que renuncié a mi trabajo en el humor, un estado también económico libre. Por algún motivo, alguna razón, era lo que tenía el destino para mí. Y ya en algún momento también lo voy a poder explicar con mucha confianza acá de cómo, y creo que también lo estoy haciendo, de cómo poder tener esta libertad financiera. Afortunadamente yo tengo mucha tranquilidad económica que no tiene nada que ver con mi trabajo anterior. De hecho llevo poco tiempo y ya obtuve podríamos decir, una libertad financiera que me permite también tener todo el día, no libre, porque no se trata de descansar, pero de tener el tiempo disponible para mí. Imagínate que yo teniendo el tiempo disponible y si quisiera no trabajar en muchos meses más, o quizá años, para cubrir mis gastos, que ya vamos a ir a esa parte física en algún momento de este podcast también, de cómo organizar tus finanzas personales, por ejemplo, que sería un podcast muy práctico. Pero independiente de eso, el poder hacerlo y que teniendo todo el tiempo disponible, optar por levantarme temprano, por ir a entrenar, por cuidar mi dieta, porque todo eso cumple un propósito. Pero ya vamos a ir a eso. No me quiero desviar mucho del tema, que aquí me empiezo a desviar porque me gustaría hablar de todo, hacer un podcast de 4 horas. Pero respecto al don, lo encontraste, pensaste cuál es y lo identificaste. Esto es lo que me gusta hacer. Una vez que lo identificaste y te diste cuenta, este es mi don, esto es lo que me gustaría hacer, esto es lo que hago y me pierdo en el tiempo, me relaja. Ya, ese fue el don con que fuiste premiado en esta vida, en este juego, al que yo le llamo vida, que es un juego para mí. Es un juego que dura 100 años máximo. En 100 años más no va a estar vivo nadie, ni de los que está viendo esto, ni yo, ni tus amigos, ni tus futbolistas favoritos, ni tus cantantes favoritos, nadie. Es un juego la vida. Y en este juego fuiste premiado con un don. Ahora, yo creo que tu responsabilidad como ser humano es perfeccionar ese don, trabajarlo. No viene perfecto, te fue dado y se te hace muy fácil, más fácil que cualquier otro trabajo, hacerlo, pero ese don, que incluso puede ser escuchar a las personas, comunicar, motivar, como dije, pintar, lo que te guste, tu deber es perfeccionarlo, trabajarlo, desarrollarlo. ¿Cómo? Metiéndote más, estudiando, aprendiendo, perfeccionando las técnicas de tu don, llevándolo al límite, llevándolo a la perfección, llevándolo a la excelencia, desarrollarlo pero completamente. Ese es tu propósito, tu objetivo, incluso tu obligación en esta vida. ¿Por qué? Pienso esto, y quizás esta es una de las partes más importantes, porque yo creo que tu misión, mi misión y la misión de las personas, al ser premiadas con este don, es perfeccionarlo, trabajarlo y luego entregarlo, regalarlo, darlo a la vida. Siempre he estado convencido de esto y este último tiempo que he tenido mucho más tiempo, valga la redundancia, en perfeccionar, en introspección, en meditación y en reflexión, me he dado cuenta y al verlo de afuera, de que mucha gente tiene muchos dones pero que nunca desarrollaron y nunca lo explotaron y nunca lo llevaron al límite, a la excelencia. Si la gracia es llevarlo al límite de la excelencia, y así también he visto como otras personas lo han hecho y lo han llevado al límite de la excelencia, y cuando lo llevan al límite lo regalan, lo entregan. No quiero adelantarme con los puntos, pero lo desarrollan, lo entregan y hay gente que paga por ir a verlos. O tú me vas a decir que alguien que nació con una voz excepcional, como cualquier cantante, imagínate cualquier cantante o tu cantante favorito, sobre todo los más antiguos, desarrolló ese don con clases, con práctica, luego lo entregó y luego hay gente que paga por ir a ver ese don. Yo he tenido la posibilidad de conocer muchos artistas en 10 años de trabajo en el mundo artístico. No solo comediantes, la gente piensa que yo solo conocía comediantes, que bueno, los conocía a todos. Con algunos soy muy amigo, siempre estoy en el ambiente, he ido muchas veces al Festival de Viña y ir al Festival de Viña acompañando me hace estar ahí donde pasan mis cantantes favoritos, donde pude saludar y ver a distintos cantantes que se presentan en las distintas noches, a conocer a muchos artistas. La verdad es que he podido conocer en 10 años mucha gente, muchos artistas y en distintos países de Latinoamérica. En ese ambiente obviamente de privacidad, de confianza, uno no se saca fotos, uno no está en esa idea, sino que yo estoy más en la idea de compartir, de conocerlo, de saber cómo son en persona. Bueno, lo que tienen en común todos es que todos fueron premiados con un don, al igual que tú, pero ellos lo desarrollaron.
Y la máxima de un artista, porque, por ejemplo, un futbolista tiene un don, una habilidad de jugar bien al fútbol y que lo desarrolló y que después la monetizó, pero no necesariamente van a ser personas muy buenas para conversar, para escuchar, o quizás hasta cosas de comportamiento que no. Entonces, hay gente que porque cree que ellos juegan bien al fútbol, se van a comportar bien fuera de la cancha o van a escucharte o cosas así. Y hay algunos que sí, y hay otros que no, porque la máxima de un artista está en su escenario. En ese caso, en un partido de fútbol. En el caso de los cantantes, de los comediantes, está en el escenario. Fuera del escenario. Y esto es para la gente que tiene muchas ganas de conocer a los artistas, quiere conocerlos, saber cómo son en persona y todo. Yo te diría que la mayoría de los artistas son personas normales. Lo que pasa es que uno no los ve normales, pero la mayoría de artistas, y en esto pienso como en tus cantantes favoritos, que me ha tocado conocer muchos cantantes nacionales, cantantes urbanos, cantantes de Argentina. La mayoría, todos en realidad, son personas normales, inseguras, que se ponen nerviosos, que necesitan palabras de aliento. Y la máxima de ese artista, donde lo vas a ver en su mejor versión, va a ser en el escenario. Entonces no tengas ganas de conocerlo en otro contexto que no sea el escenario porque seguramente te va a decepcionar. No hay nada especial. Donde ellos expresan su don y por lo que fueron conocidos, se hicieron famosos, es por su desarrollo al límite de su don. Hacerte reír, cantar, mover masas, dar discursos, etc. Y el ver ese don en su máxima expresión es en su escenario. Y ahí es donde estás disfrutando y justamente donde disfruta el público. Entonces no quieras conocerlo en otros ámbitos que no tiene mucho sentido. Bueno, ellos desarrollaron su don y tu obligación es desarrollar tu don para entregarlo al mundo. Que es un acto, y creo que ya concluyendo el podcast, que una de las cosas que más me llamó la atención y más me impactó en estas reflexiones que a veces tengo, es que me ponía a pensar esto yo y en un momento me di cuenta, observando en un parque relajado, que la respuesta siempre estuvo ahí, siempre estuvo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque observaba un árbol y el árbol partió siendo una semilla, igual que tú, igual que yo, con todo el potencial de ser un árbol milenario, gigante, potencial. Como las semillas obviamente no tienen conciencia de sí mismo ni nada, hizo lo que tenía programado, lo que era su misión en este mundo, que fue, como semilla, desarrollarse primero, él mismo, la semilla, y crecer, desarrollarse con nutrientes, con todo, y con paciencia, con tiempo, desarrollarse, crecer, y cuando ya se desarrolló por completo, da frutos y los regala al mundo. Cualquiera puede gozar de esos frutos en el mundo, porque ya se desarrolló y ya dio. Y luego esos frutos tienen semillas que tienen el potencial de convertirse en otro árbol. Y de hecho me iba más profundo y decía, el origen de la vida, el origen de la vida, imagínate el planeta Tierra, siempre es así, siempre es el mismo patrón. O sea, una célula necesita desarrollarse y su misión es desarrollarse para luego dividirse y multiplicarse. Esa es su misión. Entonces nuestra misión es desarrollar nuestro don mucho y luego entregarlo, regalarlo al mundo. Ahora, hasta ahí todo bien y todo muy bonito, pero yo sé que me va a decir José, pero yo necesito trabajar. ¿Cómo voy a dar las cosas al mundo? Y ahí es donde cierra este podcast y donde está el título de Vivir de tu don. Cuando tú hagas eso, cuando tú identifiques tu don, lo desarrolles mucho, lo entregues al mundo de forma gratuita como propósito de vida, como tu obligación en este mundo, en la tierra. Si llega a un grado de excelencia, que no tengo duda que lo va a llegar y solo depende de tu paciencia y de tu constancia desarrollando tu don, y lo entregues al mundo, va a haber mucha gente que te va a empezar a pedir más cercanía, más de tu don, o que incluso pagarían por ir a verte. O pagarían por una rutina tuya, en mi caso, o que yo lo entrenara. Solo cuando ya te lo piden. No quieras apurarte, no quieras desarrollar tu don para salir a venderlo. Tú tienes que desarrollar tu don y llevarlo a la excelencia y es tu responsabilidad. Luego regalarlo al mundo, como yo regalo este podcast gratis. Solamente tienes que meterte a YouTube y está ahí. Como en este mismo canal hay información, como en mi Instagram regalo información, te estoy constantemente enseñando. Y luego de eso, ahí es donde vienen las personas y tú no tienes que hacerlo esperando esto, pero se da por consecuencia propia, en donde te piden y te entregan la energía en forma de dinero que ellos ganaron con su tiempo y te quieren pagar para ver, para desarrollar o para ver más de cerca, para que apliques tu don en ellos, ya sea en una forma de entrenarlos, en mi caso, o cualquier otra cosa. En el caso de los artistas, de ir a ver su don en persona. Y como esto es tan masivo, caben pocas personas en el teatro y por eso se cobra una entrada y tú estás dispuesto a ir a ver el don de esa persona y pagarlo para verlo en persona porque es un don desarrollado. Y entre más lo desarrolles, más monetizan ese don. Si tú pintas, vas a mostrar, vas a regalar, vas a mostrar tu don
en redes sociales, por ejemplo, y va a llegar el momento en que alguien te va a querer comprar una pintura y partió un negocio. Si tú te gusta desarrollar moda, te gusta desarrollar ropa, lo vas a hacer, lo vas a entregar, vas a enseñar cómo hacerlo y va a llegar el momento en que dices, ya, pero ahora diséñame uno a mí, te pago. Recién ahí puedes estructurar una forma de monetización de tu don para los que quieran sin dejar de darlo gratis y finalmente, y escuchaste todo el podcast para esto, vivir de tu don. Espero que te sirva. Tienes tarea, la tarea que siempre te fue dada. Espero que incluso esto te cambie la vida. Estoy seguro que así es. Si el José de 15 años estuviera escuchando esto, seguramente le cambiaría la vida. Y si crees que esto le puede ayudar a alguien, mándaselo. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast acá en Ponte Fit. Y el trabajo que te queda es preguntarte, ¿cuál es mi don?